Instrumento hipotecario de inversión inmobiliaria. Prepárese, porque es hora de aumentar las apuestas con los bienes raíces. Como con cualquier otra área especializada, los bienes raíces tienen sus propios términos y definiciones especializados, en los que continuaremos enfocándonos aquí, haciendo referencia a Investopedia, que es un lugar al que puede ir para buscar términos y definiciones relacionados con la inversión, y profundizar su investigación allí. Nos estamos centrando en la hipoteca. Aquí, en una presentación previa de primera calidad, echamos un vistazo al pagaré, así que estamos viendo los pagarés y las hipotecas. Centrándonos en la hipoteca. El pagaré y la hipoteca no son lo mismo. Entonces, generalmente, cuando pensamos en, por ejemplo, la compra de una casa o bienes raíces, pensamos en el pagaré y la hipoteca están empaquetados, lo cual está bien, pero técnicamente no son lo mismo. El pagaré es una obligación de pagar, en esencia, el préstamo, mientras que la hipoteca compromete la propiedad como garantía, por lo que tienes el préstamo, y luego tienes la prenda de la propiedad como garantía, en esencia, los bienes raíces, que respaldan el préstamo, dando al prestamista entonces más seguridad, lo que podría influir en los términos del préstamo que estarían involucrados, posiblemente bajar la tasa de interés más de lo que hubiera sido de otro modo debido al menor riesgo. Entonces la hipoteca o es el prestatario, el acreedor hipotecario es el prestamista. Esto puede ser un poco confuso, porque cuando pensamos en un préstamo, pensamos en el prestamista como, en esencia, si es el banco que presta, y luego el prestamista es la persona que recibe el préstamo, eso va a ser básicamente el prestatario. Es cuando piensas en la hipoteca. Sin embargo, ten en cuenta que eres el propietario. Si eres dueño de la propiedad, entonces estás diciendo, yo soy el dueño de la propiedad, y la estoy hipotecando, así que tú eres la hipoteca o al prestamista, que entonces va a ser el acreedor hipotecario, que va a ser el destinatario de la hipoteca en ese caso. Así que es una especie de reverso de lo que normalmente se podría pensar, porque cuando se piensa de nuevo en el préstamo, entonces el prestamista va a ser el banco, y el prestatario sería, entonces la persona que está pidiendo el préstamo. Por lo tanto, esto a menudo es confundido por las personas que son nuevas en la industria, los requisitos mínimos de la hipoteca, la identificación de la hipoteca o y el acreedor hipotecario. Entonces, obviamente, tenemos que enumerar quién es quién para los requisitos mínimos de la hipoteca, la descripción de la propiedad que sirve como garantía para el préstamo. Entonces, claramente, si estamos poniendo el préstamo o alguna propiedad como garantía, debemos ser específicos sobre cuál es esa propiedad, los convenios, la cesión y la garantía. Pronto echaremos un vistazo a eso con un poco más de detalle, la disposición para la liberación de los derechos de dote. Pronto le echaremos un vistazo con un poco más de detalle. Cualquier otro convenio y acuerdo contractual que se desee. Por lo tanto, el pacto de cesión, por lo tanto, la cesión significa posesión y el otorgante garantiza que es dueño de la propiedad y tiene el derecho legal de transmitirla. Los derechos de dote. Dower White escribe un interés inmobiliario, interés destinado a proteger a un cónyuge que no tiene título, para proteger a su cónyuge que no tiene título. Idaho, Arkansas, Kentucky, son los únicos estados que conservan derechos adustos. Los derechos de dote generalmente se hacen efectivos después de la muerte de alguien. La ley de derechos adustos otorga a un cónyuge sobreviviente al menos 1/3 de los bienes inmuebles del cónyuge fallecido después de su muerte, por lo que puede o no ser aplicable a usted la importante hipoteca COVID. Tan importantes cláusulas hipotecarias incluyen, y entraremos en algunos de estos con más detalle en futuras diapositivas. Así que los repasaré un poco más rápido aquí. Fondos para seguros hipotecarios privados, cargos y gravámenes, seguros contra riesgos, conservación y mantenimiento de la propiedad, incumplimiento de contratos, transferencia de propiedad o de un interés beneficioso y prestatario vencido en la venta. La cláusula continúa aquí. Derechos de los prestatarios a restablecer el derecho de entrada del prestamista en posesión, futuros anticipos, cláusula de subordinación. Así que entraremos en algunos de ellos con un poco más de detalle. Así que el seguro hipotecario privado, y también entramos en esto con un poco más de detalle en otra presentación. Pero el seguro hipotecario privado y la póliza de seguro que protege a un prestamista o titular, si el prestatario incumple con los pagos, fallece o no puede cumplir con las obligaciones contractuales de la hipoteca. 3 tipos de seguro hipotecario incluyen seguro hipotecario privado, prima de seguro hipotecario calificado y seguro de título hipotecario. No debe confundirse con el seguro de vida hipotecario, que se refiere a la protección de los herederos si el prestatario fallece mientras adeuda los pagos de la hipoteca. Entonces tenemos el gravamen hipotecario. Y el gravamen hipotecario es un derecho legal que tiene el prestamista para tomar la propiedad si usted no paga su deuda. Entonces, en esencia, estamos hablando de la hipoteca aquí, el gravamen, entonces no estás pagando la deuda, permitiendo entonces posiblemente el bienes que se toman para saldar la deuda. Así que, una vez más,
Un gravamen hipotecario es un derecho legal. El prestamista tiene que quedarse con su propiedad si usted no paga su deuda. La mayoría de las personas mezclan las hipotecas con los préstamos reales hechos para comprar los bienes raíces. Sin embargo, una hipoteca no es simplemente un préstamo. Así que, de nuevo, hay una especie de diferencia entre el préstamo en sí y la hipoteca, están como vinculados. Están vinculados de alguna manera, pero cumplen, ya sabes, las dos funciones diferentes dentro de este proceso. Por lo tanto, es un interés en la propiedad inmueble que posee el prestamista, el titular del gravamen, como protección en caso de que el prestatario no pague el préstamo. Así que eso es lo que hace el componente hipotecario, preservación y mantenimiento de la propiedad. Así que vamos a echar un vistazo a esto con un poco más de detalle. Podría parecerse a esto. El prestatario mantendrá la propiedad en buen estado, y no cometerá desperdicio ni permitirá el menoscabo o deterioro de la propiedad, y cumplirá con las disposiciones de cualquier contrato de arrendamiento, si esta escritura de fideicomiso es en un arrendamiento. Entonces, en otras palabras, podrías tener una condición, una cláusula que diga, oye, tienes que mantener la propiedad. Porque si estás poniendo la propiedad allí como garantía, entonces debería ser básicamente de preservación y estar en buenas condiciones, podría ser algo que tú como prestatario, quiero decir, como prestamista, querrías asegurarte de que sea una condición para que en caso de que haya falta de pago, que si tienes que recuperar la propiedad es de un valor que, por supuesto, debería cubrir al menos el préstamo, por lo que los prestatarios deberán cumplir con todas las obligaciones del prestatario en cualquier declaración, convenio, estatuto, regla u otros documentos que rijan el uso, propiedad o ocupación de la propiedad. Entonces tenemos la cláusula de vencimiento en la venta, que podría ser algo así. Los hipotecas no venderán, transmitirán o transferirán ningún interés en las instalaciones, ya sea voluntariamente o por aplicación de la ley o acordado hacerlo sin el consentimiento previo por escrito de los acreedores hipotecarios, incluida cualquier transferencia, cesión de gravámenes u otra transferencia incluidos los contratos de venta de terrenos a plazos o la concesión de un interés de seguridad en todo o parte del título legal o equitativo de las instalaciones, excepto que se permita lo contrario aquí abajo, por lo que no entraré en eso con un poco más de detalle. Puede ver eso con un poco más de detalle aquí, pero podría ver por qué eso sería importante para el prestamista en el seguro de riesgo. Por lo tanto, el seguro contra riesgos protege al dueño de una propiedad contra daños causados por incendios, tormentas severas y otros desastres naturales. Esto podría ser importante, por supuesto, en ciertas circunstancias, porque, por supuesto, una vez más, el prestamista, si va a recurrir a poder recoger la propiedad en caso de que haya un incumplimiento en el pago, los pagos no se realizaron, quiere asegurarse de que la propiedad tenga valor, que podrán reclamar el valor de la misma. Y así si la propiedad está en peligro de alguna manera. Esto podría ser importante. Por lo tanto, generalmente se refiere a una sección de una póliza de seguro general para propietarios de viviendas que protege la estructura de la casa. Los prestamistas hipotecarios a menudo requieren que tenga un seguro de propietarios de viviendas para obtener cobertura contra riesgos en áreas propensas a ciertos riesgos, como inundaciones o deslizamientos de tierra. Los propietarios de viviendas a menudo optan por contratar un seguro contra riesgo separado o adicional para cubrir contingencias específicas. Asunción de hipoteca. La asunción de hipotecas es el proceso en el que un prestatario se hace cargo o asume el préstamo hipotecario existente de otro prestatario. Cuando está asumiendo un préstamo, el saldo pendiente, la tasa de interés hipotecaria, el periodo de pago y otros términos adjuntos a ese préstamo a menudo no cambian una suposición. La hipoteca puede tener sentido para un vendedor de viviendas que tiene dificultades para atraer a posibles compradores de viviendas, o para un comprador que está siendo excluido del mercado de la vivienda, debido a las tasas más altas. Entonces tenemos una hipoteca junior. La idea de una hipoteca junior, una hipoteca que está subordinada a una primera hipoteca senior o anterior. Así que tienes la hipoteca senior, la hipoteca junior, a menudo se refiere a una segunda hipoteca, pero también podría ser una tercera o cuarta hipoteca. Así que ahora tenemos que pensar, bueno, ¿cuál va a ser la jerarquía de los préstamos? Si tenemos una segunda hipoteca, entonces si hubo un impago de los préstamos, ¿quién tiene prioridad? En otras palabras, si hubo un impago, se vende la casa. ¿Qué pasa si vendes la casa y no obtienes suficiente dinero para cubrir todo lo que se apoyó, todos los préstamos que fueron respaldados por la casa? ¿A quién se le paga? Primero, segundo, tercero, etc. Va a ser importante para los prestamistas. Ahora, obviamente, si usted tiene la hipoteca principal al principio, va a estar preocupado si alguien más la asume, si toma otro préstamo y pone la casa como garantía, entonces va a haber una preocupación. Bueno, ¿quién tiene la primera prioridad?
y segunda prioridad y así sucesivamente en el caso de que los préstamos no se devuelvan. Por lo tanto, en el caso de una ejecución hipotecaria, la primera hipoteca principal se pagará con el primer préstamo con garantía hipotecaria, y las cerraduras se utilizan a menudo como segundas hipotecas. Las hipotecas junior a menudo tienen tasas de interés más altas y montos de préstamo más bajos, y pueden estar sujetas a restricciones y limitaciones adicionales. Entonces, está en una segunda hipoteca, la segunda hipoteca puede resultar en tasas más altas, porque eso tendría sentido, dado el hecho de que están asumiendo más riesgos, porque no se van a pagar en el caso de que los préstamos no se paguen primero, ¿verdad? Si los préstamos no se están pagando, si la casa es embargada y luego vendida, van a obtener todo el dinero que puedan en la venta, pero si no obtienen suficiente dinero en la venta para pagar los préstamos, ¿a quién se le va a pagar primero la hipoteca principal y luego la segunda? Por lo tanto, aún debe estar cubierto en caso de que la casa suba de valor y así sucesivamente. Pero si hay una disminución en el mercado, entonces habrá a quién se le paga, primero, segundo, tercero y así sucesivamente. Por lo tanto, los propietarios pueden buscar una hipoteca junior para financiar compras grandes como la remodelación de la casa, la matrícula universitaria o una hipoteca de dinero para la compra de un vehículo nuevo, una hipoteca emitida por el prestatario por el vendedor de una casa como parte de la transacción de compra. También puede llamarse financiamiento del vendedor o del propietario. Esto generalmente se hace en situaciones en las que el comprador no puede calificar para una hipoteca a través de préstamos tradicionales. Una hipoteca de dinero de compra se puede usar en situaciones en las que el comprador está asumiendo la hipoteca del vendedor, y la diferencia entre el saldo de la hipoteca asumida y el precio de venta de la propiedad se compone del financiamiento del vendedor. Luego tenemos la cláusula de subordinación. Por lo tanto, la cláusula de subordinación es una cláusula en un acuerdo que establece que el crédito actual sobre cualquier deuda tendrá prioridad sobre otros créditos formados en otros acuerdos realizados en el futuro. Así que, de nuevo, esto tiene que ver con la jerarquía de quién tiene el derecho en caso de que vaya a haber un impago para tener la mayor garantía. Por lo tanto, la subordinación es el acto de ceder prioridad, es decir, subordinar una afirmación, en esencia, a otra. Entonces, si hay un problema, lo que sabes, el reclamo más alto se pagará primero y así sucesivamente. Cuando una casa es ejecutada y liquidada por dinero en efectivo, el primer prestamista hipotecario obtiene la primera prioridad sobre los ingresos de la venta, cualquier dinero que quede se usa para pagar una segunda hipoteca y luego la tercera y así sucesivamente. Cuanto más abajo en el nivel de la hipoteca se encuentre un reclamante, menos probable será que recupere el monto de su préstamo para ajustar la prioridad de un préstamo. En caso de incumplimiento, el prestamista puede exigir una cláusula de subordinación, sin la cual los préstamos tienen prioridad cronológica. Así que van a tener la prioridad cronológica a menos que haya, ya sabes algo, una cláusula que básicamente va a cambiar eso. Una cláusula de subordinación hace que el reclamo actual en el acuerdo sea superior a cualquier otro acuerdo que haya surgido después del acuerdo original. Estas cláusulas se ven más comúnmente en los contratos hipotecarios y los acuerdos de emisión de bonos. La cláusula de subordinación. Las cláusulas de subordinación continua se encuentran más comúnmente en los acuerdos de refinanciación hipotecaria. Piense en un propietario con una hipoteca principal y una segunda hipoteca si el propietario refinancia su hipoteca principal. Esto, en efecto, significa cancelar la primera hipoteca y volver a emitir una nueva. Así que ahora tienes la hipoteca 1, tienes la hipoteca 2. Allá afuera quieren refinanciar la hipoteca 1, que ya tenía la secuencia principal, pero básicamente, ahora, ya sabes, lo estás reformateando. Entonces, la pregunta, ¿eso reorganizará la secuencia en términos de lo primario y lo secundario? Dado que lo está formando en un momento posterior, básicamente está terminando un acuerdo y comenzando otro con el refinanciamiento. ¿Cómo afecta eso al orden del primero y el segundo en caso de que haya un incumplimiento en el pago? Cuando esto sucede, la segunda hipoteca sube de nivel hasta el estado primario, y la nueva hipoteca queda subordinada a la segunda hipoteca. Debido a este cambio en la prioridad, la mayoría de los primeros prestamistas requieren que el segundo prestamista proporcione un acuerdo de subordinación firmado, acordado en el que se compromete a permanecer en su posición secundaria original. Entonces, usted es el prestamista principal y dice, oye, me gustaría regalarte una situación de refinanciamiento, pero si lo hago, cancelaré mi primer contrato. Estoy poniendo un segundo contrato, y debido a que se hace después de su segunda hipoteca con su otro prestamista, me va a poner mi reclamo, subordinado a ellos. Así que tradicionalmente, la idea general era decir, oye, mira, prestamista secundario. Usted es el prestamista secundario que nos gustaría refinanciar aquí sin perder nuestro estado como estado principal. En el caso de que haya, es un valor predeterminado. No estás perdiendo nada.
Sigue siendo el secundario, por lo tanto, ya sabes, tienen una cláusula de subordinación que puede mantenerlos, ya sabes, en la posición principal. Posición. Así que, una vez más, debido a este cambio de prioridad, la mayoría de los primeros prestamistas exigen que el segundo prestamista proporcione un acuerdo de subordinación firmado, acordando permanecer en su segunda posición original. Normalmente, este proceso es un procedimiento estándar de un refinanciamiento. Así que debería ser algo que sea un proceso bastante estandarizado. Sin embargo, si la situación financiera del prestatario ha empeorado, o si el valor de la propiedad ha disminuido significativamente, el segundo acreedor hipotecario puede no estar dispuesto a ejecutar la cláusula de subordinación. Así que normalmente, en condiciones normales, la práctica estándar sería que el segundo dijera, sí, esa es la práctica normal. Sigamos adelante. Pero si ha habido una disminución o algo así, y sienten que están asumiendo más riesgos, entonces posiblemente dirían que no y no lo harían, lo que tendría un problema con el refinanciamiento. Por lo tanto, si el segundo acreedor prendario proporciona una cláusula de subordinación, permite que las hipotecas primarias sobre la misma propiedad tengan un reclamo mayor. Por lo tanto, sus derechos legales en una ejecución hipotecaria si se atrasa en los pagos de su hipoteca, su prestamista podría tratar de recuperar su propiedad a través de una ejecución hipotecaria, obviamente, el proceso de ejecución hipotecaria y luego tratar de reclamar el préstamo que obtuvieron. Ese es el punto de la hipoteca, del gravamen que tuvo lugar antes de iniciar una ejecución hipotecaria. A continuación, la entidad administradora de sus préstamos debe enviarle un aviso de que el préstamo está en incumplimiento de pago, y le da la oportunidad de ponerse al día y evitar la ejecución hipotecaria. También tiene derecho a impugnar una ejecución hipotecaria si cree que su prestamista cometió un error o ha violado la ley. Refundición de hipotecas. Una refundición ocurre cuando un prestatario paga una gran suma por el capital de la hipoteca, y el prestamista vuelve a calcular el préstamo en función del nuevo saldo. Por lo tanto, si también pagan una cantidad mayor y recalculan el préstamo en función del hecho de que ha habido un pago tan grande, cuando el prestamista vuelva a calcular el préstamo, creará un nuevo programa de amortización. Un cronograma de amortización es una tabla de pagos del préstamo que muestra el capital y los intereses que comprende cada pago hasta que el préstamo se pague en su totalidad. En breve crearemos cronogramas de amortización. El principal beneficio para el prestatario de la refundición de una hipoteca es la oportunidad de reducir los pagos mensuales, préstamos de amortización negativa o hipotecas de tasa ajustada de opción. Los brazos de opción a menudo tienen una cláusula de refundición de hipoteca como parte del contrato de préstamo. Transmisión voluntaria. La transmisión voluntaria se refiere a una transferencia electiva de título de un individuo a otro sin la consideración adecuada. La contraprestación se refiere a la compensación que se espera, y el retorno de la propiedad sin ella. El transmitente debe estar preparado para ofrecer una explicación legal para la transferencia. Entonces, en otras palabras, si tiene una transferencia voluntaria, por lo general, si hay una venta en el mercado, debe haber una contraprestación, lo que significa que el pago para dos partes tiene que tener una consideración. Debería haber, ya sabes, beneficio para ambas partes. Entonces, si no hay, en esencia, beneficio para ambas partes, es necesario poder explicar las circunstancias de por qué ese sería el caso, porque eso sería inusual, no como una transacción normal del mercado de la liga de armas, en general. Y luego la venta al descubierto. Finalmente, una casa se vende por un precio que es menor que la cantidad que aún se debe en la marca de la hipoteca. Así que ahora tienes una venta que ocurre por menos del monto del préstamo, lo cual es generalmente un problema, porque entonces, ya sabes, es posible que no puedas pagar el préstamo, porque el punto es que lo venderías generalmente por más y pagarías el préstamo. Por lo tanto, depende del prestamista hipotecario aprobar una venta corta. La diferencia entre el precio de venta y el monto de la hipoteca puede ser perdonada por el prestamista, pero no siempre. Las consecuencias financieras de una venta corta son menos severas para el vendedor que una ejecución hipotecaria, por lo que podría ser una opción en lugar de una ejecución hipotecaria. Podríamos hablar más sobre este tipo de situación en un momento futuro. Pero obviamente, cuando se habla del lado del prestamista, tienen la casa como garantía. Si el valor del préstamo llega a ser más alto que el valor de la vivienda, posiblemente porque otorgaron un préstamo con poco pago inicial o el precio de mercado de la casa bajó, entonces tiene una situación en la que la venta puede ocurrir incluso a un precio de mercado. Están vendiendo al precio de mercado, pero ese precio de mercado no es lo suficientemente alto como para pagar el préstamo. Y luego tienes una situación, ¿qué sería lo mejor para la institución financiera? En ese caso, aún puede ser beneficioso para ellos que se lleve a cabo la venta corta, una venta que ni siquiera cubre el monto del préstamo, en lugar de pasar por el proceso de ejecución hipotecaria, que podría ser más tedioso en el lado del banco, y que podría ser más perjudicial en el lado del propietario. Por lo tanto,
Es importante que el comprador calcule los costos y se asegure de que haya espacio para obtener ganancias cuando se revenda la casa.